Dirigida por Wes Anderson, Isla de Perros es una carta de amor a Japón y su cultura, con evidentes guiños a Akira Kurosawa, como en la escena de la pelea de perros en el basurero, que tiene una composición que alude a Los Siete Samuráis de 1954. ¿Cómo esta escena construye tensión sin utilizar palabras? ¿En qué momento vemos la alusión a Los Siete Samuráis? ¿Por qué esta escena representa el estilo absurdo de la película? Descubrámoslo a continuación. Acompañados con la canción Six Months Later and Dogs Fight, compuesta por Alexandre Desplat, empezamos con un plano que nos muestra la caída de un saco de basura. Este se muestra enseguida en un primer plano, debido a que será el causante de los eventos siguientes. Al mismo tiempo, la manada de Igor se acerca en sincronía con la música, para terminar en un plano contrapicado detrás del saco. Están listos para alimentarse con la que es probablemente su única comida ese día. En cuanto se percatan de la presencia de la manada de Chief, la música de fondo empieza a integrar un sonido de taikos japoneses, que nos sumerge en un ambiente de batalla. El plano muestra posteriormente un contrapicado, que de a poco enfoca al grupo de perros de Chief, que se encuentra en lo alto de un montículo. Todo esto mientras pasan unos objetos pequeños movidos por el viento al estilo western. Los 5 perros de la manada de Chief se encuentran en el plano. Por el contrario, solo uno de los perros de la manada de Igor se encuentra de espaldas en él, dándonos un indicio de la superioridad del grupo de Chief respecto al de Igor, hecho que se verá reflejado segundos después al terminar la secuencia de la pelea. Así, Wes Anderson nos presenta un campo de batalla sin utilizar ninguna palabra. Este grupo de 2 perros luchará por el botín al estilo de una batalla western de pistoleros. Por ello, vemos primeros planos de la manada, cada uno con mirada neutra y seria. Primero Rex, luego Duke, luego King, luego Boss y finalmente Chief, quien a diferencia del resto se ve más impresentable, además de que gira la cabeza y pone una pequeña sonrisa, reflejando esto el tono mordaz de la película. Posteriormente vemos en un plano lateral las 2 manadas de perros frente a frente. Mientras se acercan para combatir, vemos un traveling hacia adelante que acompaña a la tensión, siendo esta una escena que hace alusión a la batalla que se da en Los Siete Samuráis. Con un plano contra plano, el terreno de batalla está completamente servido. Sin embargo, hay una interrupción repentina antes de la pelea. Rex hace un comentario que silencia la música, que nos saca de tono, que destruye la tensión creada hasta ese momento, racionalizando toda la situación y sugiriendo que tal vez no vale la pena pelear. Luego de pensarlo, la manada de Igor decide que no están de acuerdo, y vemos un plano donde los 5 tienen los rostros de una manera peculiar. Uno tiene la lengua afuera, el otro mira de reojo, 2 tienen la mirada neutra y el otro tiene la mirada con enojo. Si nos detenemos un momento aquí, vemos el estilo absurdo de la película que mencionaba al inicio del video. Hasta antes de que Rex hablase, todo se había construido de manera seria, grave, pero de repente volvemos al tono burlón que la película tiene en general, contándonos cosas serias de manera burlona. Luego de abrir el saco a través de un plano nadir, con los 10 perros incluidos, Rex nombra todo lo que se encuentra en él, que son básicamente alimentos podridos. De repente Chief lo interrumpe de manera repentina y dice: muy bien, lo vale. Inmediatamente empieza una batalla campal mientras suena la música de fondo nuevamente. Es importante recordar que estamos viendo una película stop motion y me parece admirable la manera como lograron ejecutar esta pelea, utilizando pequeñas piezas de algodón y dándoles continuidad para brindarnos una batalla feroz donde Chief le arranca una oreja a Igor, terminando de este modo la batalla, silenciando la música y confirmando lo planteado por el plano anterior donde se veía a la manada de Chief con superioridad con respecto a la manada de Igor. Finalmente vemos un plano contra plano donde Chief echa a la manada derrotada de Igor. Mientras estos se van, uno de ellos voltea y dice: oye Igor, creo que te arrancó la oreja. A lo que Igor no responde nada y solo mira hacia su oreja derecha, cerrando la secuencia con una situación absurda, burlona y mordaz. Isla de Perros es una película que toca temas serios, hecha con una gran atención al detalle, con escenas maravillosamente creadas, con un humor negro y un estilo que raya en lo absurdo más de una vez. Sin dudas, una obra excepcional de Wes Anderson. Ahora es su turno. ¿Qué opinan de la película?
¿Qué otros elementos remarcables tiene? ¿Hay alguna otra escena que quisieran que analice? Escríbanlo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.